Buenas noches, bienvenidos a este su programa En Tiempo Presente. Pues bueno, como siempre ya les digo todas las noches, gracias por estar ahí, gracias por hacer un huequito junto a ustedes y ya saben que con mucha ilusión y mucho cariño intentamos hacer, pues bueno, esta tertulia. A veces hablamos de lo divino, de lo humano, como yo siempre les digo, de cosas que pensamos que a ustedes les interesan y para la gente que nos rodea. O sea, huimos un poco de hablar de los temas de siempre, de política, de esos temas que ustedes los oyen a todas horas en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación y de los cuales ya estamos un poco cansados. No por eso no es que no vayamos a hablar nunca, pero bueno, cuando los demás no hablen, pues entonces igual nosotros los introduciremos. Y bueno, como siempre, presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. A mi izquierda, Esmeralda Cabrera. Buenas noches, Esmeralda. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal la semana? Bien. ¿Cómo ha ido? Bien, Sí. todo bien, tranquilita. ¿Tu niña cómo está? Bien, bien. Sí, Ahí bailando, sí, bailando. bueno, es lo Bailando suyo, y estudiando, Muy bien, estudiando. muy bien. Y a mi derecha, José Luis Benítez. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Fenomenal, Sí. muy bien, muy bien. Nosotros no nos quejamos, ¿verdad? ¿Para qué? Exactamente. Siempre hay algún... Si te quejas, yo siempre digo una cosa. Me dicen, es que tú siempre estás bien. Digo, que si te quejas siempre hay algún de eso que se alegra de que te vaya mal. Yo de todas formas hay una cosa que creo que, aunque dar consejos siempre parece que es un poco ponerse como si uno supiera más que otros, ¿no? Pero yo el consejo y que a mí me funciona, que daría a todo el mundo, es que aprendamos a valorar lo que tenemos. Porque si nos levantamos y solo miramos el dolorcillo que tenemos por un lado y no nos acordamos que todo lo demás no nos duele y que podemos caminar, respirar, hablar, tener familia, amistades, 10.000 millones de cosas por las que dar gracias a Dios, y resulta que nos olvidamos de eso y nos acordamos solo de la cosa negativa, ¿no? Entonces, hay un dicho, Esmeral, que dice que a partir de los 65, cuando te levantas de la cama, si no te duele nada, que estás muerto. Lo mejor que te duela todo, ¿no? Sí. A mí que me duela. Bueno, hoy les vamos a hablar de las religiones, pero no de las religiones desde el punto de vista de cada uno puede tener sus creencias, que crea los católicos, los judíos, los adventistas del séptimo día, los mormones, sino de las religiones desde la fe. Cada vez estamos viendo que va más gente a las iglesias, cada vez vemos que va más gente a las procesiones, cada vez vemos que están saliendo otras religiones, pero yo cada vez veo el mundo peor. Entonces, yo lo que digo, el mundo para mí se está convirtiendo en una hipocresía total, y más desde ese punto de vista. ¿De qué me sirve a mí ver a fulanita, al otro en la iglesia, si luego yo les veo en el día a día que son malas personas? Claro, el problema de esto es que muchas veces el ir a la iglesia y todas estas cosas se hace para acallar nuestra conciencia, para creer que estamos justificados porque hemos ido allí a cumplir, y nos olvidamos que la fe es otra cosa. El Señor Jesucristo decía que el que tiene amor a los hermanos, ese es el que es de Dios. El que no tiene amor por sus hermanos, ese no es de Dios. Entonces, se tiene que ver la fe en lo que hacemos. Entonces, lo primero, que para que una persona haga cosas buenas, tiene que tener una verdadera fe en Dios. Dice que la palabra, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y dice la palabra también que el camino de salvación, el único, es Cristo. Así que si nosotros reconocemos que somos pecadores, aunque esto suena una cosa rara, he dicho una cosa que a todo el mundo dice, no, pero ¿qué pecado? ¿Qué es pecado? Es como las leyes. Si tú tienes una idea y la haces, y esa idea se salta a las leyes de tu país, te pueden juzgar por un delito, ¿no? Sí. Evidentemente. Pues Dios nos juzga de acuerdo con su ley, no la nuestra. Y según la ley de Dios hay una serie de cosas que pueden ser pecado. Por ejemplo, si pensamos mal contra alguien, si criticamos a alguien, si hacemos cualquier cosa que le haga daño a alguien, incluso
si dejamos de hacer algo bueno, si dejamos de ayudar a una persona, dice el apóstol Santiago que el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué pasa con la hipocresía, la falta de realmente que se vea en la vida de las personas la fe? Pues lo que pasa es que muchas veces lo que pretende el hombre es justificarse ante sí mismo muchas veces y ante la sociedad. Voy a misa, doy una imagen de que soy tal, pero después eso no se refleja porque no hay una fe verdadera, es hipócrita, ¿no? Yo voy a hacer una declaración de intenciones. En fin, no tendríamos que hacerlo, pero a mí yo no tengo ningún problema. Yo con 16 años, 17... me volví agnóstico, tengo 69, sigo siendo agnóstico y recalcitrante además. Entonces, yo admiro bien a la gente que cree, o sea, no soy de aquellos también que se pone a criticar, es que Dios no existe. Bueno, si tú crees en Dios, sí, te hace bien, pues me parece perfecto, a mí no me hace ningún mal que tú creas en Dios, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo no soy de esa gente que hace campaña en contra de nada, y de esto menos todavía. Pero bueno, dicho esto, es que las religiones, por ejemplo, y ahora tú estabas hablando desde el punto de vista católica, claro, luego yo te la vuelvo del revés, porque cuando tú le aprietas a un cura o tal, y te dicen, sí, pero es que el ser humano tiene el libre albedrío, y ya con esto te callan la boca. Entonces, bien, sí, la palabra de Dios, todo lo que tú quieras, pero yo digo, pero la gente que realmente, si tú dices que crees en Dios, que tú crees en tal, vas por a callar, pero yo creo que debes sentirte todavía peor, porque te tienes que sentir como un hipócrita, y la gente no siente eso. La gente, yo veo que va por la calle y cada vez es más individualista, cada vez va más a la suya, cada vez lo ves que van más a su problema, a lo demás. Y sí, es verdad también que vemos movimientos cristianos, ¿vale? Pero, yo qué sé, pero también detrás hay algo que a mí me chirría mucho. Yo les quería contar un caso que me pasó a mí de pequeña. Yo estudié en un colegio de monjas, ¿vale? Bueno, el colegio es genial, la verdad, no tengo ningún problema. Pero sí una cosa que me pasó, yo siempre he sido un poco preguntona, ¿sabes? Siempre pregunto todo lo que no entiendo. Hice una pregunta sin mala fe y le pregunté, hermana, es que no entiendo una cosa. Y me sabe, digo, es que no entiendo por qué... A ver, le pido disculpas a todos los que se van a ir a sentir ofendidos, pero era la palabra de una niña que no entendía nada. Y yo solo quería respuesta y le pregunté, hermana, no entiendo por qué la Virgen María se quedó embarazada sin mantener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces la hermana, en vez de contestarme, pues no sé, porque es especial, algo, ¿no? Anatema. No, sí, me dijo, hereje, me echó de clase, ¿vale? Y me dijo que eso era una falta de dogma de fe. Entonces yo me sentí fatal. Porque yo lo dije de buena fe, fue una pregunta, pues yo soy muy preguntona y yo tengo que entenderlo todo. Y me sentí fatal. Claro. Y también otra cosa que me pasaba, nosotros nos confesábamos, ¿vale? Y con 8 años, con 9 años, ¿qué niño tiene un pecado? A ver, es que yo decía... Es que aún no tiene conciencia de pecado. Claro, y me sentía mal muchas veces. Sí, pero todo esto viene, es que precisamente uno de los problemas, yo creo, hoy en día, de la falta de fe, quitando que todos los credos religiosos, todos, absolutamente todos, son y vienen de hombres, y no hay ningún hombre perfecto, todos son erróneos y llevan al error. La fe, la única fe es si seguimos el ejemplo de Cristo, es la única manera que no nos equivocamos, porque desde que nos fijemos en el Papa, en el cura, en un predicador, en quien sea, entonces al final nos llevamos una decepción, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Eso es normal porque durante muchos años, en este caso en la Iglesia Católica, pues se han ido metiendo una serie de cosas que no están de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el purgatorio, por ejemplo, muchas de estas cosas, los dogmas de fe, que lo que dice el Papa es infalible y después viene otro Papa y lo cambia.
pero sí era infalible, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de irse a las Sagradas Escrituras y contestarte, no, sí, la Virgen María se quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, como dice las Sagradas Escrituras, y como dicen las Sagradas Escrituras en otros sitios, después tuvo, cuando nació Cristo, ya tuvo relaciones con su marido y tiene varios hijos e hijas, como dicen las Escrituras, y eso no es ningún pecado. Ah, pues no lo sabía yo. Sí, claro, sí. Varios hijos e hijas vienen en la Biblia, los nombres de todos y tal. Entonces, y eso no es ningún pecado. La Iglesia Católica durante mucho tiempo estuvo intentando que no se leyeran las Sagradas Escrituras porque, claro, la gente veía una serie de cosas que ellos decían que y ellos pusieron. Por ejemplo, que la Virgen María fue siempre Virgen María, que no tuvo ninguna relación, que no es mentira. En la Sagrada Escritura viene. Pues me acabas de quitar la duda de hace 30 años. Pero hay algo más machista, sí, que es las religiones. Entonces, a ver, yo lo que quiero es que la gente que nos ve no es un ataque, ¿vale? Ni a la religión católica, ni a ninguna religión, ¿vale? Estamos analizando lo que por lo menos yo veo y yo creo que vemos todo. Entonces, ¿hay algo más machista que una religión? La musulmana, la católica, la judía, es que todas empiezan donde la mujer tiene un papel secundario, en la mayoría, salvo algunas nuevas. Todavía me acuerdo un detalle, por ejemplo, porque claro, hablamos más de la católica porque es la que nos meten más por los ojos, ¿no? Porque en este país, bueno, todos los domingos... Durante muchos años ha sido la única, porque lo otro estaba prohibido. Los domingos tenemos misa por la televisión y hay un canal donde también los domingos. Entonces vimos donde, no me acuerdo dónde fue el Papa que iba a decir actuó. Perdón. Sí, pero casi lo puedes decir. Donde celebró una misa en uno de esos viajes que hacía este Papa, el Papa Francisco, que dicho sea de paso, a mí me cae muy bien, como persona me cae fantástica bien. Y entonces terminaron y subieron a la mesa de donde dio la misa, una serie de monjas a limpiar. Entonces, claro, esas cosas, para alguien como yo, me chirría muchísimo. Alguien que, no es que los demás no crean, pero alguien que procura defender los derechos de la mujer, ¿vale? ¿No? O sea, porque en esas cosas son las que uno tiene que empezar a tener cuidado, porque la gente ve esas cosas. Entonces, todo eso es lo que queda. Yo digo, es que vivimos en este mundo ahora en una gran hipocresía. Claro, ¿no? todo eso realmente son doctrinas de hombre, porque en ningún caso, si vamos a profundizar, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, no discrimina a la mujer, pero si después las religiones que han ido sacando los hombres, y hay algunas, por ejemplo, si vamos a la religión, al Islam, ¿no? Sí. Que fue una religión que sacó Mahoma, y que cogió una serie de cosas porque ellos, por ejemplo, los musulmanes dicen que su Dios, Alá, es el mismo que el Dios cristiano, y sin embargo es mentira porque realmente lo sacaron antes del nacimiento de Mahoma, que dice que es su profeta, ¿no? Antes del nacimiento de Mahoma, las tribus musulmanas árabes no tenían alababan a varios dioses, por ejemplo al dios Luna, que era un dios masculino y que le llamaban Alá, y al dios Sol, que era un dios femenino, ¿no? Entonces Mahoma cogió esas tradiciones que había y la cultura del siglo VII y la convirtió en divina. Y por eso vemos hoy que, por ejemplo, las mujeres musulmanas se visten como en aquella época y la cultura es la de aquella época y el machismo y toda esta serie de cosas es la del siglo VII y no ha cambiado nada. Y la comida, todas estas cosas vienen desde ahí, fíjate tú. Entonces, claro, no nos extrañe ninguna de estas cosas porque todos son credos humanos. Pero fíjate. Ahora, en el mes de mayo, digo ahora, todavía faltan unos cuantos meses, ¿no? Pero empiezan las comuniones. Sí. Bien. Y ustedes saben que hay, lo que voy a decir es verdad, lo juro por el niño Jesús. Hay comuniones civiles.
¿Sí? Sí, me va a decir, sí, la misma cara que has puesto tú, la puse yo cuando lo oí. Claro. Es que por eso digo yo que es todo chirría. Comuniones civiles, a ver, claro, que quiero yo saber qué significa eso. Por ejemplo, padres que no son practicantes, no creen en Dios, pero que quieren la fiesta de la comunión, entonces le organizan una fiesta y hacen no sé qué, un evento de eso ahí, en una comunión civil. ¿Perdona? Perdón, o sea, además, fíjate quién te habla, o sea, digo, vamos a ver, o crees o no crees. Exacto. O sea, tú lo que no puedes estar ahí haciéndote algo a la carta, o sea, ¿por qué? Porque tú quieres que tu niño, para que no sea menos, ¿no? Para que no sea menos que los demás, que van a comunión, tú le haces una fiesta a tu niño para que... Pues son cosas que yo, eso a lo que voy yo, es a eso, yo no entiendo esas cosas, o sea, tú no crees en Dios, ¿vale? Es no que crees en ninguno, pero se convierte en una hipocresía cara a la gente, a ver quién hace la fiesta más grande para la comunión de su niño. Claro, hay gente que se ha casado. Realmente esto no tiene nada que ver con la fe, ni con, sino es hipocresía pura y negocio, porque en torno a esto se ha montado un negocio que, cuidado, no digas nada en contra, que te cargas el negocio. Total. Hay gente, por ejemplo, que se casa por la iglesia. Sí. Y luego no bautiza a su hijo, a su hija. Entonces yo digo, a ver, no lo entiendo. No, sí, porque, a ver, perdona, ¿no? Es que cuando sea mayor, mira, perdona, pero no lo entiendo. Porque si tú te has casado por la iglesia, por unas creencias, exacto, porque tienes que bendecir el sacramento del matrimonio, porque consideras que tal, bien, entonces tú crees en el pecado original. Si tú crees en el pecado original, no sé qué haces que no bautizas a tu hijo, ¿vale? Porque le estás quitando la posibilidad de que si le pasa algo, ¿vale?, no vaya al cielo. Entonces, aunque dicho sea de paso, sea de paso, sí que es cierto que una persona que se case, como tú estás diciendo, por la Iglesia Católica y no sigue los demás ritos es un poco incoherente con esa fe. Claro. Pero yendo a otro punto, el rito, por ejemplo, del bautismo de los niños y otras muchísimas cosas se añadieron a la Iglesia Católica y no está de acuerdo con la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo dijo que de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Hasta que un niño no tiene conciencia de pecado, no tiene pecado y va al cielo. Y el bautismo, ¿cuándo se bautizaba? Juan el Bautista bautizaba a las personas mayores en el Jordán, decía, arrepentíos y bautícense. Y el Señor Jesucristo también dijo que el que creyere, es decir, el que cree en Cristo, entonces, como testimonio a esto, que se bautice. Un niño pequeño no puede dar testimonio, pero bueno, esto lo hicieron en la Iglesia Católica para ir agarrando más a la gente y que no se les escapara, y metieron eso y podríamos estar media hora hablando de las cosas que fueron añadiendo y que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. Después hacemos un pequeño parón y... sí, perfecto. Sí. Han visto que José Luis sabe mucho de religión. Hacemos un pequeñito alto y ahora mismo estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Han visto que no hemos tardado nada, más que un ratito. Bueno, pues dejamos con la palabra en la boca antes a Esmeralda. Sí, ¿Qué nos iba a decir? les quería comentar una cosa, como estaban hablando de las comuniones, pues mi niño, con 8 añitos o así, yo le pregunté, le digo, nene, ¿tú quieres hacer la comunión como tus amigos? ¿Y sabes lo que me contestó? Es que me dejó pensando. Me dice, mamá, eso es una cosa entre Dios y yo, no quiero intermediario. Y me quedé, es que digo... Papá filósofo. Sí, no, de verdad, es que me hice cada cosa que digo yo. Dice, sí, mamá, lo podemos hacer, celebrar en casa, sin regalos, ni fiesta, ni nada de nada. Si no es una cosa entre él y yo, invitar a quizás a alguna familia, amigos, y lo hacemos. Lo que al final no lo hicimos porque se le pasó. Pero que fue curiosa, extraña la respuesta que me dio. Una cosa entre él y yo sin intermediario. Es que yo a lo que voy... Es que bueno, el niño los niños al final, que ¿Sí? normalmente hacen lo que ven a sus mayores, ¿Sí? ellos ven que esas cosas son, hay una fiesta, te visten de bonito, ¿Sí? te hacen fotos, te hacen un montón de regalos, te regala todo el mundo, y entonces, ¿eso es fe? Yo para mí no. Para mí no. Es negocio. Yo, José Luis, además, te habla alguien que se ha declarado aquí agnóstico. Bien. Si mi actitud ante la vida la fuese a analizar, seguro que soy más católico o más cristiano que la mayoría de ellos. Claro. ¿Vale? O sea, porque yo sé lo que enseño a mis hijos y lo que yo procuro hacer en mi vida, que no lo voy a decir aquí, porque quedaría como muy hecho. Pero yo, por ejemplo, yo normalmente no entro en ninguna iglesia, pero hay algunas veces, pues porque socialmente pues te invitan pues a una boda o al sitio que socialmente pues debes de entrar. Entonces yo procuro, me voy a un rinconcito y ahí me quedo, me siento calladito, bien, por respeto hacia las personas que creen. O sea, que yo no crea en esas cosas no quiere decir, por lo menos para mí, que yo falte el respeto a las personas que creen. Claro. Entonces, como yo entiendo que las personas que van allá creen en ese sacramento, creen que Dios está ahí, etcétera, 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 pues yo me siento en un sitito ahí, y entonces yo empiezo a ver gente que está allá. La que va con el niño berreando, el niño corriendo, un teléfono móvil sonando, el otro no sé qué, el otro hablando, sí, ya voy, estoy en misa. Y yo, ¿perdone? O sea, yo no, eso es lo que a mí me chirría. Antes, a los niños, yo recuerdo de ir a la iglesia católica, y ay de mí que me moviera, porque estabas allí con los brazos cruzados y tu madre al lado. El cura te pegaba una mirada. Y hombre, se tenga o no se tenga razón en la fe que uno tiene o no, pero el respeto es muy bonito. Decir, yo no dejo de entrar a cualquier iglesia, sobre todo cuando voy de viaje hay iglesias católicas que suelen ser espectaculares en cuanto a los cuadros, en cuanto a muchas cosas que tienen y tal. Y yo entro porque no pasa nada. Yo de hecho estuve muchos años en la iglesia católica, ¿no? Después otros años no estuve en ningún sitio, pero se debe respetar a todo el mundo. Totalmente. Aunque, dicho esto, es verdad que hay religiones cuyas bases hacen que la convivencia con otras religiones sea imposible. Por ejemplo, la religión musulmana, que sus bases son que hay que eliminar todos los demás porque son herejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay libertad religiosa, por tanto ellos tienen su mezquita, pueden manifestarse, todos podemos. Pero después a los países musulmanes que no vaya nadie porque allí no hay ninguna libertad religiosa, ¿no? Y si pudieran aquí acabar con la que hay aquí, acabarían también, porque esas son sus bases. Una de los pilares últimos
es precisamente la yihad, la guerra santa, el acabar con todos los que no sean musulmanes, ¿no? Y hombre, eso es un poco duro, ¿no? Que todo esto, o sea, al final se convierte en, se ha convertido, aunque afortunadamente la Iglesia Católica creo que para bien está cambiando bastante. Sí, muchas cosas. Entonces, creo que se convirtió un poco en negocio. Porque además, bueno, esa era la otra parte, todo el mundo sabíamos y conocíamos en los barrios que ese cura no estaba casado, pero tenía un hijo. Sí, claro. Esas cosas. Entonces, claro, ese oscurantismo, el no decir las cosas abiertamente, todo lo que ha pasado con el tema de la pederastia, no solamente en la religión católica, sino en casi todas. O sea, todo eso lo vas sumando, vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de aquí, y yo digo, pero es que al final, para mí todo es como una gran, iba a decir una gran mentira, no lo sé si es una gran, pero sí es una gran hipocresía. O sea, la gente realmente, los que son católicos, porque han nacido en el seno católico, los han bautizado y no se han preocupado de nada más, los otros, etcétera, 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 es un poco de convencionalismo social. Se celebran las Navidades porque es bonito, no hacemos regalos, hace frío, no sé qué, comemos turrón y champán y comemos pavo y esas cosas, y el resto del año que te den. Sí. El resto del año ponemos a un pobre que está por ahí, y si podemos le damos una patada. Pero mira, todo esto viene, como te decía, porque son credos humanos, y los humanos tenemos esa tendencia. Esto mismo que estabas diciendo de los curas, es que precisamente el celibato es una de las cosas que puso uno de los papas en la Iglesia Católica, porque al principio los apóstoles tenían su familia, y era lo normal, y en ningún sitio dice las Escrituras. De hecho, dice las Escrituras que un obispo, es decir, uno que dirige una iglesia, debe ser marido de una sola mujer, que tener a sus hijos en respeto y educación y demás, es decir, que no tener mujer y después pues por otro sitio hacer lo que sea, ¿no? Entonces todas estas cosas, yo siempre digo que debemos de fijarnos en Cristo y no en los hombres, y si nos fijamos en el principio de la iglesia cristiana, no vamos a hablar de la iglesia cristiana, el principio dice que los apóstoles y los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, y si alguno tenía una propiedad, la vendía para ayudar al que lo necesitara, y que vivían así. Entonces, si siguiéramos ese ejemplo, este mundo sería muy diferente, y el egoísmo que hay y la hipocresía y todo esto realmente desaparecería. Con lo de las propiedades. Claro. El Vaticano. Claro. Vale. Vaticano es una de las mayores potencias que tiene propiedades, porque no, vas a cualquier sitio, hay una iglesia. Paquillo, el Papa Francisco, en ese sentido, amigo de José Luis, en ese sentido, ha dicho muchas veces que todo esto hay que acabar con eso, porque Cristo no predicaba eso, sino la humildad y el ir sin nada. Entonces, ¿cómo es posible? Hay que coger todas esas propiedades y hacer obras de caridad y obras benéficas y demás, ¿no? Hasta con empresas de Inditex. Sí, no, hombre, pero si el Vaticano es un poderío económico de los más grandes que existen, y después no se les cae la cara de vergüenza con los niños muriéndose de hambre. Claro. Y no solo en África, sino en Canarias. Pero como yo le pobreza. como yo le decía a Pedro, no le echemos la culpa a Dios. No, Estos son los hombres, somos los humanos los que nos cargamos todo. Después, cuando nos lo hemos cargado, cuando hacemos estas masacres y estas barbaridades, decimos, claro, y Dios no lo ve. Perdona. Lo sé que es el hombre. Lo estás haciendo tú, no le eches la culpa a Dios. Sé que es el hombre, pero eso es lo que hace que mucha gente pierda la fe. Sí, claro. ¿Entiendes? Y en eso no es por criticar, pero la Iglesia Católica ha llevado a millones de jóvenes a no querer saber nada. Exacto. Porque claro, si tú primero dices una cosa, después dices otra, después dices otra, y durante todos los tiempos han ido poniendo, y bueno, ya si miramos la historia y nos vamos, por ejemplo, a las masacres que se hicieron, como al principio de Mahoma, que cogió a miles de judíos y los decapitaron y hicieron masacre. De hecho, el Islam al principio se llamaba la religión de la espada,
porque ellos iban a cargarse al que no fuera de los de ellos, ¿no? Pero bueno, la Iglesia Católica durante el tiempo, por ejemplo, de la Inquisición hizo lo mismo. Cualquiera que cogieran leyendo un Nuevo Testamento o una Biblia iba a la hoguera por hereje, ¿sabes? Es decir que... Afortunadamente este programa no lo ven en los países musulmanes. No. ¿Verdad? Y en el Vaticano, ¿no? No creo. Bueno, pero me da igual. No creo que solo, sí, no creo que, Me da igual, como también, no me dan de comer tampoco. A mí ¿sabes? también. Pero ya digo... Es que es triste. Fíjate, es que es chirriante. Claro, es que lo que dice José Luis es... a ver, yo no quiero debatir, porque mi propuesta no era de debatir si creemos o no creemos. O sea, yo doy por supuesto que cada uno hace lo que le da la gana. Total, el que cree, el que no cree, no cree, ¿vale? Como, yo qué sé, puede creer, yo qué sé, en los muchitos o las papas fritas, eso es un problema de cada cual. Pero claro, todo lo que dice José Luis son las salidas o lo que se dice a cuando personas, por ejemplo, como yo, que nos declaramos agnósticos y ejercemos como agnósticos, empezamos un poco a criticarte las religiones. Claro, es que Dios está ahí, pero como no lo vemos, no lo hemos visto nunca, quien manda son los hombres. Y entonces la religión se ve a través de los ojos de los hombres. Entonces... Tú, perdona, Pedro, ¿tú has visto en alguna ocasión a Dios matando a niños inocentes? Pero no ¿O son los hombres? Pero no lo impide. No, pero no le eches la culpa a Dios. Dios lo permite, Él sabe por qué lo permite, Wow. pero no le echemos la culpa a Él no lo hace. Y Él no ha enseñado eso. De hecho, todas las personas que para contradecir y para criticar todas estas cosas respecto a Dios y respecto a las Sagradas Escrituras, y que se han puesto a estudiar a fondo las Sagradas Escrituras, al final han llegado a la conclusión que Dios tiene razón. Es como el tema de la evolución, ¿no? La evolución que salió pues toda la vida, pues primero de unas algas, después no sé qué, después otros dicen que están buscando el eslabón perdido, Darwin decía que veníamos de los monos, después aparecían seres humanos normales mucho antes de esa época del hombre de Cromañón y Neandertal, etcétera, y entonces al final se van por sí mismas contradiciendo, pero nadie acepta que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó la vida y creó todo. Es más fácil creer eso, es más fácil creer que Dios lo creó, que creer en la evolución. Es como creer que viene un tornado y pasa por un sitio, y cuando termina, al final de todos los restos que ha ido recogiendo, aparece un Boeing 747 que se ha construido de milagro allí con los restos del tornado. Pues eso es lo mismo que creer en la evolución, tal y como la presentan. Pero la evolución está demostrada, la evolución no se puede negar. Bueno, está demostrado. No, hombre, es súper demostrado. Está demostrado que la evolución existe. Y que el hombre ha evolucionado también. Claro, porque se sigue dando. Por eso hoy en día es muchísimo peor que hace muchos años. Pero eso no tiene Esa es la evolución. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Se puede evolucionar para bien o para mal. Ha evolucionado en necedad. De hecho, ve que los que nos dirigen no son capaces ni de hablar con los demás. Fíjate tú la evolución del hombre. Es otro debate. La evolución de la especie... El crear armas de destrucción masiva es una evolución increíble. Cargarnos el planeta es una evolución fantástica. Pero eso es reducirlo demasiado. O sea, la evolución de las son especies... hechos, la evolución de las especies existe. Nadie la ha demostrado. Claro. Están buscando el eslabón perdido. Nadie la ha demostrado. No. Hombre, se sabe de especies que han ido evolucionando. Bueno, hacemos un pequeño alto y venimos ahora. Que esto se pone interesante. Vale. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz.
Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No me has tardado nada, ¿eh? O sea, yo sé que están en su casa ahora y todo el mundo ahí, pegando botes ahí por la silla y todo eso. José Luis, pero a ver, la evolución está demostrada que existe, la evolución de las especies. El ser humano es una especie. Es el Homo sapiens, bueno, que primero fue el Homo tal, no sé qué. No, pero esto de que primero fue el hombre de Cromañón o Neandertal, o lo que tú digas, está demostrado que Darwin estaba equivocado. ¿Por qué? Porque cuando él decía, las especies que pretendían demostrar que veníamos del mono, antes de eso se han encontrado restos humanos como los de hoy, lo cual demuestra que eso era una teoría equivocada, como otras muchas de la evolución. No, la teoría no está equivocada. Sí, hombre, la teoría de la evolución no. Lo que pasa es que ahora hay nuevas técnicas para investigar eso. Y se sabe esas técnicas están demostrando que estaba equivocado Darwin en el tema de la evolución. No, o sea, no, eso no. O sea, sí, porque se han encontrado restos que la evolución viene de mucho antes que la que decía Darwin, pero no que esté el equivocado. No, pero es que el hombre, desde que Dios lo creó, ha existido igual, no ha cambiado. Pueden haber descubierto nuevas cosas, hoy hay más conocimientos y menos comunicación entre personas, pero evolucionar poco hemos evolucionado, pero el hombre siempre ha sido el hombre, no ha sido un mono o un alga que después evolucionó. Y respecto a la teoría de la aparición de la vida, que dicen que el Big Bang, que no tiene sentido que de una explosión de átomos a millones de grados, después de eso sale la vida, porque la vida de la materia inerte no sale. Sí, pero cuidado. Entonces, pero eso no sale, no, pero vamos a ver. Es que eso es reducir todo a algo. Eso no sale simple. Eso no sale, así salió la vida. Es que no es... o sea, eso fue, la evolución viene a través de millones y millones y millones de años, y la evolución de las especies está, porque creo que nadie va a negar que existiera un dinosaurio y animales prehistóricos. Pero eso no contradice nada la evolución, ¿no? Existieron unas especies, desaparecieron por los motivos que fueran. Pero el hombre, o sea, es una especie dentro de este mundo. Es una especie, o sea, con lo mismo que la gallina. No, pero yo a lo que me refiero con evolución es que no fuimos una alga y después un pez y después una gallina y después una vaca y después un hombre, sino que el hombre siempre ha existido igual. Una vaca no. O sea, el hombre siempre. ¿Por qué? ¿Tienes algo en contra de la vaca o qué? Pero está demostrado que el hombre no siempre fue como, o sea, y además te lo demuestran en todos los trayectos que hacen. El hombre no es como estamos ahora en el siglo XXI, en el 2019. El hombre ha evolucionado desde millones y millones de años. O sea, cada vez que se piensan que han encontrado el primer hombre, resulta que encuentran a alguien todavía más antiguo. Hace poquito, como 2 meses, han encontrado, no me acuerdo dónde fue, pero eso no desvirtúa para nada. No, pero Pedro, a lo que yo me refiero es decir, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que el hombre puede haber evolucionado en algunas cosas,
pero que siempre ha sido el hombre. Lo que no estoy de acuerdo, porque no se ha demostrado ni se demostrará el famoso eslabón perdido, que venimos de otra especie que evolucionó y se convirtió en hombre. En eso está demostrado que no es así. Yo creo que es, claro, porque tú lo ves desde el punto de vista religioso y yo lo veo desde el punto de vista Bueno, agnóstico. yo para cortar un poco el debate, porque la gente se va a decir, uy, ¿qué hacemos? Yo les quería decir una frase que todos van a conocer. La religión es el opio del pueblo, ¿no? Como decía Carmal, bueno, lo dijeron muchos autores antes. Y es verdad, o sea, yo siento envidia sana, a ver si me pueden entender, de la gente que tiene fe. Siento envidia Pero es que sana. sí, pero me permites que te diga que Sí. has dicho dos cosas diferentes. Sí, Has sí, dicho- pero ahora te lo explico. Sí. No, porque has dicho, la religión Es el opio del pueblo, sí, Pero es totalmente. que la religión, todas las religiones, Sí, sí, absolutamente total, todas. son humanas. Sí. Y la fe es otra cosa. La fe es creer en Dios Ajá. y creer lo que Dios dice, ¿no? Vale. Eso es la fe. Sí. Y las religiones, todas Sí, las es lo que hace religiones, el hombre. evidentemente, ¿Y quién escribió tú la- vas mirando cada una de las religiones y vas viendo engaños, hipocresía, ¿Y quién escribió- vas viendo que dicen una cosa y hacen otra. Por eso te digo ¿Y que quién si escribió seguimos a las cualquier escrituras? hombre, nos decepcionamos siempre. ¿Pero quién escribió las escrituras entonces? Las escrituras las escribieron hombres inspirados por Dios, y la prueba Wow, es que bueno. la prueba, tú sabes que las Sagradas Escrituras se escribieron durante 1500 años por 66 personas diferentes, Pues fíjate y sin tú. embargo no hay ninguna contradicción en las Sagradas Escrituras. No, ninguna. José Ninguna, Luis, ninguna. ninguna. Bueno, Lee las Sagradas Escrituras y si encuentras una contradicción no, vienes no, y gracias, hablamos. no, Pero- prefiero Julio Verne. Bueno, y sabes otra cosa, tú crees la historia. Creo en parte de la historia. Pues te digo una cosa. Porque la historia la escriben los vencedores, Dice, siempre, tú sabes. vale, pero dice que la historia es más o menos creíble dependiendo del tiempo que pase entre que ocurrieron las cosas y se escribieron. En el caso de las Sagradas Escrituras, y sobre todo si nos vamos al Nuevo Testamento, lo escribieron los apóstoles que estaban con Jesucristo, que lo vivieron, que vieron los milagros, etcétera. Entonces, no hay ninguna historia que sea más creíble que esa, pero es que después a nivel paleontológico, etcétera, se ha demostrado que todas las cosas que están escritas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey David, Salomón, todo el imperio, todos los palacios, todo esto se ha demostrado que era realidad. Y en el Nuevo Testamento lo escribieron los propios testigos que lo vivieron, Sí, con lo cual es una de las historias que tienen más base para ser creíble, y sin embargo nos En la creemos base, cualquier historia de pero cualquiera tú y lo decimos, dices, no, pero eso tú no, lo ¿por qué dices, no vamos pero a es que- creer eso? Pero tú lo dices que lo tiene, pero es en la base. Pero si partimos de eso, las escrituras están también escritas por hombres. El Sí, Corán pero está escrito por un hombre. Sí, pero está, y va- todos vale, los pero libros las- que escriben la religión no, están pero las escritos por Sagradas Escrituras demuestra que están inspiradas por Dios, en que, como Dios dice, el cielo y la tierra En tu pasarán, opinión. pero sus palabras no pasarán, Pero en y tu son opinión, útiles y claro. están al día en cualquier época. En tu opinión. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es para todas las épocas del mundo. Mira, ¿no? los dogmas de fe a mí no me los da el hombre. ¿Eh? A mí los No, dogmas no, de si fe no, eso no lo da el hombre. Eso, por eso. eso viene de Dios. Que sí, comentarles que con el tema este me Perdona, pero es que hablando de Ay, religiones ay, hay sí, que hablar sí, de sí. me fe. pregunta mi niño, ¿vale? Y es que no sé qué contestarle. A ver, ¿qué le puedo contestar? Me preguntan, dice, mamá, ¿y cómo saben tantos detalles en la Biblia? ¿Cómo saben si no estaban allí? Bueno, porque Por eso, por lo que tú por me la dices. tradición Sí, sí, oral. vamos a ver. La tradición oral, pero claro. pero vamos a ver, es que todo, tú sabes que, por ejemplo, gran parte de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿quién lo escribió? Moisés. Ajá. ¿Y quién era Moisés?
Moisés fue un niño que era judío, que lo pusieron en el Jordán porque los egipcios dijeron que todos los niños que nacieran habían que matarlos porque tenían miedo de que el pueblo de Israel, que estaba en ese momento esclavizado, eran esclavos en Egipto, y estaba creciendo mucho. Entonces Egipto tuvo miedo de que siguiera creciendo y un día se volvieran contra ellos, y dijeron que había que matar a todos los niños que nacieran, ¿no? Entonces los padres de Moisés lo pusieron en una cestita en el río, en un sitio donde venía la hija del faraón. Entonces la hija del faraón lo vio, y una hermana de Moisés que estaba vigilando fue y le dijo si quería que su madre lo educara y tal. Yo eso no se lo voy a contar. No, porque no se lo voy a contar al niño. No, pero espera, pero te digo todo esto porque Moisés fue educado como un faraón y tenía conocimientos de escritura, etcétera, y escribió gran parte del Antiguo Testamento con las cosas que pasaron, que él vivió, y así pasó con David, y así pasó con todos los profetas. Y si tú miras las Sagradas Escrituras y ves, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido todas tal y como decían, todas, desde la venida de Cristo, cuándo iban a ser, dónde, etcétera. Todo lo que iba a pasar estaba predicho en el Antiguo Testamento. Pedro se ríe, pero todas las personas que han intentado contradecir las Sagradas Escrituras, y para eso se han puesto a estudiarlas, han llegado a la conclusión de que no hay nada más cierto y más digno de confianza que eso. Es que eso no lo podemos demostrar aquí, lo que tú dices. Bueno. Yo no te quiero llevar a la contraria, porque ahora mismo no podemos, o sea, yo no tengo los medios para decirte, pues mira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te aconsejo que leas las Escrituras y me busques una contradicción y después hablamos. Bueno, yo no sé qué le contestaré al niño. Yo lo único que le contesto es, hombre, niños, sean buenas personas. Claro, pero él que ¿sabe? Dice que cómo Claro. cree que eso es cierto. Mira, dile que la historia... Que cómo saben ellos tantos detalles. Porque lo escribieron las personas que lo vivieron. En el caso, por ejemplo, de los apóstoles, estaban con el Señor Jesús, vieron los milagros que hizo y lo escribieron. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que hoy en día la juventud, ¿no? Los niños están tan al tanto de la ciencia, les meten tanta ciencia, que claro, tú explicarle a un niño otro tipo de cosas que no se corresponde nada científicamente. Pero sabes una eso es la fe, vale, es lo que me dijeron a mí. Sí, pero es que yo no. Pero es que a veces la gente no sabe qué es a veces la gente no sabe qué es la fe. Claro. Los niños creen que existen las ondas magnéticas y no las ven. Y hay millones de cosas que las creemos por fe porque no las vemos. Claro. Entonces, ¿qué problema hay de creer a alguien que ha escrito algo, que lo vivió y que está ahí y que es inamovible? Que contó su historia. Es que eso llevaría para un programa, no podríamos hacer para tres, toda esta temporada y seguiríamos otra vez o sea, pero fíjate a lo que nos ha llevado, o sea, toda la conversación. Por eso es lo que yo siempre digo a la gente, o sea, ahora seguro que en sus casas estarán todo el mundo, pues sí, que no, que va. Mira, no sé de qué. todas formas, un inciso nada más, una sola cosa. Dice las Sagradas Escrituras que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si leemos la palabra de Dios, al final nos damos cuenta y va aumentando nuestra fe. Entonces, si él quiere saber si puede creer eso o no, que vaya poquito a poco, que empiece a leerse el Nuevo Testamento y él vaya decidiendo. Pero también tiene otro nombre, eso se llama también adoctrinamiento. No. Todos somos libres de leer e interpretar. Claro. Yo estuve en un colegio de monjas, ¿no? Como ya les dije. Y sí que me leía, rezaba todos los días y todo. Pero desde que me dijeron eso, me sentí tan mal. Y desde que me hacían confesar, porque es que decía yo, pero ¿qué pecado tengo yo con 8 años? Pero es que le dije a mi madre que no iba a comprar. Volvemos a las cosas absurdas que ha ido poniendo la Iglesia Católica en este caso, porque la confesión es una cosa que en la Sagrada Escritura dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Si yo le hago daño a Pedro, le tengo que pedir disculpas a Pedro. Debería, claro. No contárselo a otros. Le tengo que decir, oye chico, que te di una patada en el tobillo, o que te he metido en un bollo aquí que no sabes cómo salir. Que mi hijo no va mal encaminado, ¿no? Cuando me contestó con 8 añitos, no quiero intermediario, eso es una cosa entre él y yo. Vamos. Sí. Es que me quedé alucinando. Es que, a ver, una cosa es Dios
Claro. Y otra cosa son las religiones. Claro. Claro, sí, Entonces, sí, totalmente. La persona que yo, Claro. yo además, desde el respeto, como Sí, no yo podía también, ser, sí. no podía ser de otra manera, ¿vale? Y yo, a mí, una persona, yo lo único que no soporto es que cuando me intentas convencer, mira, perdona. No, Tú claro, crees en cada uno Dios, tiene su idea. me parece Total. perfecto, a ti te hace bien, Sí, muy bien. mejor, te ayuda Sí. para ser mejor persona, perfecto, Sí. pero no me trates de convencer a mí, tú déjame con mis ideas. Hombre, claro. Vale, tú tienes las tuyas y yo tengo las mías. Y entonces eso es lo que a veces, esa intromisión que han hecho las religiones en la vida de los seres humanos, es lo que ha llevado precisamente a todo este mare magnum que hay ahora, ¿vale? De religión. Pero Pedro, ser agnóstico también es como una religión, porque tú estás diciendo tus ideas respecto Claro, a Dios, sí, claro. que Por son claro, tus ideas. Claro, yo por eso Entonces respeto, yo podría claro, decir, claro. me estás pretendiendo Claro. adoctrinar Claro, o que... por eso, no, Entonces, yo, claro, por eso yo te claro. digo, yo la fe que tengo está basada en las Sagradas Escrituras, y tú, si quieres contradecir eso, primero deberías tener esos conocimientos y después dices, no, mira, en esto no estoy de acuerdo por esto, pero primero hay que conocerlo. Eso será otro programa. Sí, Vale, eso sí, vale, lo programa. hacemos en otro programa. Bueno, pues hemos llegado al final de este coloquio, de esta entrevista, de esta tertulia, llámenlo como ustedes quieren. Y creo que hoy nos vamos con la satisfacción de que les dejamos a todos ustedes ahí discutiendo en su casa, que eso es lo que nosotros siempre pretendemos. Traer un tema, algo de debate en el que ustedes ahora puedan sentarse en sus casas, debatir, siempre de buenas maneras y siempre respetándonos, ¿vale? Creo que los tres lo que hemos dado a entender es que cada uno tenemos nuestra idea, Sí. cada uno tenemos nuestro pensamiento, pero desde el respeto Igual de respetable, exactamente, claro. hacia los demás. Entonces, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, gracias por hacer un huequito y nos vemos el próximo día. Hasta siempre.